y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia Senti City, que el Señor les bendiga en este nuevo día. Es un gusto poder saludarles desde El Salvador, desde Centroamérica. Mi nombre es Raúl Pineda y qué especial es para mí siempre compartir contigo nuestras meditaciones teoterápicas. La del día de hoy he titulado con el nombre El valor de una vida. Preguntémonos, ¿cuánto debemos de valer para Dios? ¿Cuál debe ser el precio que podríamos quizás estimar de lo que nosotros valemos para aquel que lo dio todo por nosotros? Creo que es incalculable. No podríamos medir, no podríamos descifrar cuánto podríamos valer para Dios. Sí sabemos que es muchísimo, que somos especiales para Él. Y claro ejemplo de esto es la entrega de nuestro Señor Jesucristo, el que fue a la cruz a morir por ti y por mí, aquel que derramó su sangre para que tú y yo hoy podamos ser libres y podamos encontrar en Él esa nueva vida, esa vida que Él preparó para cada uno de nosotros. Quiero basar este tema en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo del 26 en adelante. Y la Biblia nos narra aquel encuentro de un hombre llamado Felipe, de aquel hombre que tuvo un encuentro especial con un etíope, en especial con un eunuco, nos dice a nosotros la Escritura. Vámonos a Hechos, capítulo 8 del 26 en adelante. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Un ángel enviado por Dios se le apareció a Felipe. Quiero detenerme en ese detalle no menor de esta lectura bíblica. Dice que Dios envió a un ángel para anunciarle a Felipe que tenía que salir de donde estaba e irse en camino al desierto, camino a Gaza, para en ese camino encontrarse con un etíope. ¿Ok? Eso nos dice a nosotros la palabra de Dios. Cuán especiales somos para Dios, cuán grandes cosas ha tenido que hacer el Señor, cuántas cosas ha tenido que mover Dios para poder llegar a nuestras vidas. Si nos pusiéramos a pensar tiempo atrás las cosas que Dios estuvo entretejiendo, estuvo planeando, estuvo organizando para que un día tuviéramos un encuentro con Él, definitivamente que nos quedaríamos asombrados de los detalles que Dios utilizó para llegar a nuestras vidas. Yo soy fiel testigo de ello y me pongo a pensar todo lo que Dios tuvo que hacer para que un día un amigo me compartiera del mensaje de salvación de Jesucristo. Tu vida, cuántas cosas Dios no organizó, no planeó para que un día Él tocara la puerta de tu corazón y tú le permitieras entrar como Señor y Salvador. Seguramente nos podemos dar cuenta y podemos concluir que Él organizó muchas cosas, que Él estuvo siempre mostrándonos a través de sus detalles que estaba tras nosotros, que buscaba que nosotros le diéramos ese lugar en nuestro corazón como Señor y Salvador. Hubo alguien que escuchó esa voz, hubo alguien que se desafió a ir y hablar a nuestras vidas del mensaje de Cristo. Eso es lo que pasó entre Felipe y el etíope. Dice que un ángel fue el que le envió, le dijo: tienes que irte por camino al desierto, camino a Gaza, y allá te vas a encontrar. Pues lógicamente con ese panorama que uno podría decir desértico, pero más que eso era porque en el camino se iba a encontrar con alguien que estaba más que necesitado de Dios. Y dice la Biblia que este etíope volvía sentado en su carro
leyendo justamente al profeta Isaías. Y dice el 29, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vemos a un Felipe no solamente atento a la voz de un ángel que le dijo: tienes que irte. Felipe en ese tiempo, justamente en la iglesia primitiva, estaba viviendo momentos difíciles de persecución. En Jerusalén se habían dado momentos bien duros de búsqueda, persecución, prisión y muerte para aquellos primeros cristianos. Pues el panorama no era nada bueno como el que estamos viviendo hoy en día. Quizás no sea tan extremo como en esos tiempos, pero hoy por hoy también la palabra de Dios se ha vuelto una necesidad tan grande en la vida del ser humano, aunque hay tantas cosas que compiten, hay tantas cosas que buscan llamar y distraer nuestra atención de Dios. Si se han dado cuenta, en nuestro alrededor hay cosas a veces hasta más llamativas, entre comillas, que podríamos decir son más que necesarias que la búsqueda de Dios, aunque sabemos que no es así. Dice la Biblia que en ese entonces también la iglesia estaba viviendo, si vemos unos versículos atrás, momentos bien difíciles. Pues aún en medio de todo eso, el ángel de Dios le dice a Felipe: tienes que irte de acá. Y el Espíritu Santo mueve a Felipe a acercarse a ese carro donde iba un hombre necesitado de un encuentro personal con Jesucristo. Y leía justamente el profeta Isaías, nos dice la lectura, o sea, en él había un interés. Como hoy en día, había una necesidad. Dentro de su vida había algo que no estaba bien. Ojo que este etíope tenía un lugar privilegiado en ese reino en Etiopía. Ese hombre tenía seguramente muchas posesiones para ir subido en un carruaje. Y lo dice la Escritura, que tenía un lugar muy especial en ese reinado. No era cualquier persona. No podemos subestimar a nadie. No podemos decir que la palabra de Dios es para algunos y para otros no. O que aquellos que aparentan no tener necesidad, pareciera que no necesitan de Cristo. Cuando en realidad la palabra de Dios vino para todo aquel que tomara la decisión de abrir su corazón, de abrir su vida, de aceptar ese llamado de parte de Dios. Este etíope tenía una necesidad muy grande en su vida, había un vacío en su interior, como lo vemos hoy en día en el hombre. Podemos ver caras, podemos ver rostros, podemos ver cosas materiales, pero internamente la necesidad quizás no se puede ver a simple vista, pero está ahí. Y eso es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Miren la Biblia. Dice la palabra de Dios. Y el pasaje 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entienden lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. El etíope estaba leyendo justamente Isaías y leía este pasaje: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, él en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice la Biblia, respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesucristo. Había una oportunidad muy grande en ese momento. El Espíritu Santo había movido a Felipe a acercarse a ese carruaje donde iba este hombre tan importante para llevarle un mensaje de salvación a su vida. Familia, tenemos que atender la voz de Dios en este tiempo. No podemos hacer de oídos sordos a la voz del Espíritu Santo. Esa voz que podemos discernir, comprender en nuestra intimidad con Él para anunciar el mensaje, las buenas nuevas de salvación. No podemos perder el tiempo. Ese es un tiempo donde el ser humano está encontrando muchísimas cosas, abriendo muchas puertas, está investigando muchísimo. El ser humano hoy en día, en este tiempo, está abriendo su mente a una cantidad enorme de cosas. Pero la necesidad sigue siendo la misma en el corazón. La necesidad de Jesucristo, de un Salvador, de un Redentor, de alguien que cambia las vidas. Y tú y yo somos estos portavoces, somos esos Felipes de ese tiempo, que tenemos que atender la voz del Espíritu Santo, tenemos que aprender a escuchar la voz y movernos por el llamado que el Espíritu Santo nos hace a extender el mensaje del Señor Jesucristo hasta lo último
de la tierra. ¿Tú crees que no tenemos el poder para hacerlo? No en nuestras propias fuerzas, quizás no podríamos, pero sin el poder del Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pues familia, entendamos lo siguiente: el Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a dar las palabras, nos va a colocar ese sentir en el corazón, para que hoy por hoy podamos extender ese mensaje de Mateo 28, del 18 al 20. Tú y yo estamos preparados, o quizás no, pero tenemos que estar dispuestos. Y en esa disposición, en esa obediencia, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y Él colocará las palabras en nuestra boca. Y Él nos llevará quizás a lugares y a personas que no imaginamos, como seguramente Felipe no se imaginaba eso que estaba sucediendo. De paso, el etíope, que no era judío, no era del pueblo original de Dios, de paso también era eunuco. No vamos a entrar en el tema, pero quieras o no, habían algunos privilegios, pero también había algunas restricciones, limitaciones para aquellos que habían escogido también ese camino o habían nacido siendo eunucos. Detalles muy importantes. Muchas veces a ellos también se les veía con discriminación por un tema, lógicamente, que habían escogido ellos, de servicio, de apartarse para, e inclusive también muchos de ellos habían nacido con algún tipo de deformidad física, dicen los estudiosos. Por ende también no eran muy bien vistos. Ahora bien, el mensaje de Dios nos está demostrando que la palabra es para todo aquel que esté dispuesto, aquel que haya abierto su corazón para el Señor. Y lo dice la Biblia, porque más adelante, hablando un poco de este etíope, el etíope, cuando se da cuenta que lo que Isaías está hablando de Jesucristo, cae en cuenta de que definitivamente ese que murió, que vino a salvarlo, es el que se le estaba presentando en ese momento a través de Felipe. Y miren lo que sucede, la conversión. Bien, dice la palabra de Dios: yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué cosa impresionante. Ese hombre, quizás con una fe inicial, quizás con un gran anhelo en su corazón de que su vida iba a empezar a ser transformada, dice: yo quiero bautizarme, yo quiero sumergirme, yo quiero ser impregnado del poder del Espíritu Santo en mi vida, porque he conocido a Jesucristo. Y así fue, porque creyó, dice la Biblia, de todo corazón. ¿Tú crees? Pues la obra en cada uno de nosotros ya inició y continúa cada día. Pero quiero decirte algo: hay muchos que todavía, hoy por hoy, no han conocido a Cristo. Todavía el mensaje de salvación no ha llegado a sus vidas. Y está esperando a un Felipe, como tú y como yo, para que podamos llevarle este mensaje de vida y de salvación. Está esperando que alguien toque la puerta de su vida. Ese alguien puede ser tú como instrumento del Señor Jesucristo. Familia, ese es el tiempo para que podamos extender el mensaje, para que podamos hacer discípulos. Ya pasó la pandemia, ya pasaron muchas restricciones que en algún tiempo tuvimos para salir, para evangelizar, para compartir, aunque hay hoy muchas herramientas tecnológicas, digitales, aún a la distancia, para seguir llevando el mensaje de salvación. Tú y yo somos sus instrumentos, tú y yo somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Quiero invitarte a que oremos. Amado Dios, te doy gracias en este día por tu palabra. Permíteme ser un instrumento, permíteme ser un Felipe en esta época, de poder aprender a escuchar tu voz y a ser obediente a ese llamado que tú me haces, de poder llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque tu poder ha sido derramado sobre mi vida. Ese poder que me lleva ahora a poder ver milagros, maravillas y prodigios. Dispuesto estoy, Señor. Dispuesto está mi corazón. Heme aquí. Envíame a mí. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Te mando un fuerte abrazo desde El Salvador. Que Dios guarde tu vida y que este mensaje haga un eco
y se convierte en una acción en tu vida para poder ser instrumento de Dios en esta época. Un abrazo grande, que Dios te bendiga. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.